Un cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Rafael David Gaviria Mejía y voy a exponer un poco sobre este tema que se ha denominado o que he denominado gestión cultural territorial, que son procesos organizativos y de intervención que tienen como base la visibilización de lo que yo llamo los números pequeños. El nombre de esta iniciativa, que ya llevo un tiempo desarrollando, tiene como origen la participación en un proceso que se llevó a cabo en todo el departamento de Antioquia, en las 9 subregiones, que se llamó la caracterización cultural, en la cual participé como agente movilizador, también como analista de datos y después como un productor de conocimiento escrito, y en la cual hubo participación de la Universidad de Antioquia. Bueno, el liderazgo total creo que fue de la Universidad de Antioquia con la profesora Lucía Arango, quien estaba al frente del proyecto. Entonces, hago mi presentación personal formal. Pues, mi nombre es Rafael David Gaviria Mejía, tengo actualmente 37 años de edad, nacido en el Bajo Cauca antioqueño, en el municipio de El Bagre. Mi formación como tal ha sido para este campo, la profesionalización en gestión cultural que hice en la Universidad de Antioquia, en la regional Bajo Cauca, pero además de esta he tenido la oportunidad de adelantar estudios en ingeniería industrial en la Universidad Nacional, en diseño y temas gráficos en otras instituciones públicas y privadas que han permitido complementar un poco el ejercicio de la acción profesional. Respecto a mi experiencia, pues he desempeñado funciones públicas durante 12 años. En la empresa privada también he estado laborando alrededor de 6 años y como emprendedor hace más o menos 4 años. Y en los campos en los que he tenido como esa experiencia profesional ha sido en la formación artística, como animador social y cultural, como investigador, en el desarrollo o aplicación de consultorías a proyectos e iniciativas artísticas o sociales y como analista de datos específicamente para el sector cultural. Entonces mi intervención tiene que ver con ese tema de los números pequeños. Entonces yo tengo que explicar qué es para mí el número pequeño. Entonces los números pequeños son esos datos estadísticos dentro de los procesos de gestión que aparecen como datos menores o son cifras no representativas. El icono que está en el medio tiene una lupa gigante que dice el 0,1%. A veces cuando levantamos datos por allá muy lejos, aparecen unas cifras muy pequeñas que a la vista de la gestión tradicional no son ni importantes ni relevantes y son algo que está allí, pero no es significativo. Para mí, esos números pequeños tienen una visibilización o muestran algo, tienen una importancia y también en el término del tiempo pueden representar un riesgo o una oportunidad, como lo veremos más adelante. Para mí, ¿qué muestran? Esos números pequeños en los ejercicios de gestión muestran una incidencia, una tendencia, una intención de incidir, de que tienen los grupos poblacionales o personas individuales que generalmente no participan, que uno no los ve en los espacios culturales, ni socioculturales, ni artísticos, o que expresan posturas contrarias de manera abierta e históricamente han sido vulnerados o invisibilizados. Entonces, esos números pequeños que aparecen allá en las lecturas de datos, quienes se dediquen a hacer encuestas o cosas así, saben de qué me refiero en las gráficas más pequeñitas, aparecen esos numeritos que están diciéndole a quien hace el análisis de datos, a la institución o a quien está haciendo el estudio, que hay una persona, grupo poblacional que está tratando de visibilizarse, de estar y de poner su voz en lo que sea que se esté llevando a cabo. Y que muy posiblemente esa persona está allí intentando manifestar una necesidad desde su punto de vista, desde su perspectiva o para visibilizar un grupo poblacional, una necesidad o algo.
En este sentido, tiene para mí una importancia y es que pone en evidencia unas tensiones y problemáticas que en términos de números, de proporcionalidades o de datos no son relevantes para muchos, pero que existen, que están ahí latentes y que hay un grupo poblacional o personas que sienten que ese problema es importante, es incidente y evita su participación o promueve la no participación o la inclusión efectiva de ese grupo poblacional, persona o práctica. Y también que esos números pequeños representan la oportunidad de transformar imaginarios, como sucede, por ejemplo, cuando uno va a hacer actividades de gestión cultural en los territorios y uno convoca a reuniones, a capacitaciones y cosas así para levantar datos y generalmente por allá aparece una persona, ¿cierto? Que va por primera vez, digámoslo, al espacio, levanta la mano, participa y empieza a decir cosas importantes que para las personas que están allí para el ejercicio representan una oportunidad para transformar la forma en cómo se piensa, ya sea de ese grupo o en función viceversa del espacio que se está generando. ¿Sí? Hago el ejemplo de cuando hacen levantamiento de información, como la información que levantó el profesor Juan Fernando Osorio en su trabajo de grado, uno de los trabajos de grado con información muy completa del tema de los museos y todo. Me imagino que en el ejercicio él tuvo que haber personas que llegaron allá que dijeron, esto no tiene ninguna importancia, esto no es relevante. Y él simplemente dijo, no, tiene su importancia, empezó a explicar la importancia del espacio, de la información que le estaba levantando, y entonces ese imaginario, muy posiblemente esa persona tuvo que haber sido impactado de alguna manera. Y asimismo el profesor Juan Fernando tuvo que haber sido impactado de alguna manera al entender, por ejemplo, que no todos los del sector del patrimonio están de acuerdo con los del museo, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Entonces, para mí eso tiene ese nivel de importancia. Y también tienen un riesgo. Y es que estas minorías, estos números pequeños, se empiecen a convertir en mayorías. Cuando empiezan a circular unos temas de discurso, es decir, que su lamento social se convierte en un discurso permanente y vinculante. ¿Qué quiere decir permanente? Que permanente, que todo el tiempo lo están diciendo una y otra vez en todos los espacios donde aparecen y que eso empieza a arrastrar o a vincular a otras personas que también son minorías en otros aspectos o en otros espacios y empieza a tomar fuerza ese discurso hasta transformarse en un imaginario colectivo, puede ser local, puede ser supralocal, pero generan un riesgo al ejercicio de gestión cultural y es que siembran, ¿cierto? La imposibilidad de una participación más enriquecida o desvirtúan la importancia de los escenarios, por ejemplo, de diálogo y construcción, como lo decía la maestra Argenis, esos espacios donde se incide políticamente, ¿cierto? Nosotros en Colombia somos muy dados a decir, yo para qué voy allá si igual el político, el alcalde, el gobernador, tal cosa, va a hacer lo que le da la gana. Ese lamento social se convierte en un discurso permanente y se vuelve vinculante en tanto todas las personas empiezan a pensar de la misma manera. Y eso va acompañado de la realidad que viven en su momento, de que los gobernantes, en el ejemplo de los gobernantes, hacen lo que quieren, no les toman en cuenta, no toman la palabra, y ese discurso permanente y vinculante se convierte en un imaginario social aceptado y promovido por estas personas. Eso para mí lo tuve que poner en el contexto, en el lugar en donde yo hago las cosas. ¿Por qué cuando empecé a hacer los ejercicios de estadística, por qué? ¿Por qué aparecen estos números pequeños? ¿Cuál es la motivación territorial para que aparezcan este número pequeño, estos números pequeños? Entonces, hablamos que estamos en Colombia, Antioquia, y principalmente estamos en el Bajo Cauca, en mi caso, son 6 municipios. Todos los 6 municipios expresan unas características culturales muy particulares con tendencia a, que yo pongo entre paréntesis. Si hablamos del Bagre y Zaragoza, hay una tendencia hacia lo afro. No quiere decir que sea lo único, pero es la tendencia. Si hablamos de Caucasia y Nechí, hablamos de cultura sabanera. Si hablamos de Tarazá,
Ellos se identifican más como una cultura montañera y en Cáceres quizá las prácticas tengan que ver más con la cultura ribereña. Los sistemas culturales que reinan, gobiernan o que se han instalado acá o que se promueven desde la parte administrativa tienen siempre el mismo orden y yo creo que eso se cumple, si no en todos los municipios, en todo el país. Y es que hay una Secretaría de Educación y Cultura y Deporte, una sola persona con toda esa responsabilidad, de ahí se desprende una Casa de la Cultura o una corporación que está a cargo de la coordinación de esas actividades. Hay una persona llamada Coordinación de Cultura para el caso del Bajo Cauca, están los monitores y las mentorías, y muy aparte de la institucionalidad, entonces aparecen los liderazgos y los emprendimientos, las corporaciones, los grupos sociales, la gente que hace cosas aparte de la administración, que también tiene que ver con lo cultural y lo artístico. Y aparecen unos actores importantes, la universidad pública y privada en presencia en los territorios, la empresa, la industria del comercio, las ONGs, las fundaciones, las cooperativas y las líderes, las lideresas, los artistas dolientes del sector que también empiezan a aparecer en esos números pequeños. ¿Qué retos enfrentaba o está enfrentando todavía actualmente la región del Bajo Cauca? La promoción de la participación, que ahorita veremos cómo ha cambiado un poco. El tema de la política pública cultural relacionado a todos los elementos de corrupción y la histórico abandono que tiene el Estado. La planeación cultural que si es baja o es incipiente o es nula. La financiación del arte y de la cultura que no aparece sino en el tema de la Casa de la Cultura y con fiestas y eventos, pero más allá hay retos interesantes que no son vinculantes, por ejemplo, administración, empresa. La emprendimiento y la sostenibilidad. Emprender a nivel de cultura en el Bajo Cauca es sumamente complicado por el imaginario social que de la cultura no se vive, ¿cierto? La formación, el fomento y la apropiación para los agentes, para las personas, los colectivos. Y finalmente el reto de la sinergia entre lo político, lo económico y lo social. Al no creerse que la cultura o lo cultural y lo artístico genera un factor económico importante, estas sinergias no logran concretar acciones puntuales para que esto se fortalezca. Entonces uno encontró este panorama y decía, claro, entre todo esto, aquí hay una debilitación de la participación que viene de la ausencia de sinergias y de trabajo articulado de una serie de actores, de una serie de situaciones, en unos contextos que tienen unas particularidades y que la gente empieza a manifestar como una necesidad doliente de ser visto, visibilizado, incluido o que se abran oportunidades para ello. Entonces, en torno a eso, ¿cómo se hace el tema de la gestión cultural para el organizativo? Muy fácil. Usted tiene un sistema cultural, tómelo por la parte política, pero yo lo tomé por la parte participativa, ¿cierto? Y es que habían espacios, escenarios y oportunidades, habían lugares, había gente que quería hacer cosas, ¿cierto? Y existían o no existían las políticas, la planificación y la financiación. Lo de abajo, lo que está en la parte de abajo, era una problemática, pero lo que estaba en la parte de arriba era una oportunidad. Entonces, desde mi postura, yo empecé a enfocarme en tres elementos importantes. Los actores, la búsqueda de formación profesional para ellos, para quienes no podían acceder a la formación profesional, la cualificación, para quienes no podían cualificarse y no podían hacer la formación profesional, entonces el reconocimiento de esos saberes a nivel público, ¿cierto? Desde sus mismas comunidades, desde sus mismas familias. Luego los procesos y la gestión. Yo me enfoqué en la dinamización de esos espacios, de esos escenarios, en la diversificación articulada. O sea, no es que cada uno haga las cosas por aparte porque sí, sino venga, si todos vamos a hacer cosas diferentes, ¿sí? Que sea una articulación evidente, de tal manera que lo que yo haga no interrumpa el proceso del otro, sino que lo complemente. Entonces, es una diversificación articulada de prácticas y discursos, una movilización inclusiva, ¿sí? Queremos hacer eso entre todos, hagámoslo entre todos. Aquí cabe el privado, el público, el que está de acuerdo y el que no. Y la viabilización de los proyectos a partir de la propia, de la inversión propia, ¿cierto? Desde ellos, desde sus iniciativas, desde las iniciativas para conseguir recursos. Y me enfoqué entonces también en las alternativas, cómo nos articulábamos, cómo mejorábamos cobertura para aquellos que tenían población pero muy poquita, cómo establecíamos redes para mejorar las prácticas o los procesos, cómo demostrábamos el impacto y cómo hacíamos que aquellas gestiones o aquellas acciones que se estaban implementando tuvieran un ejercicio de pertenencia territorial. Y ahí pasamos a los temas de las intervenciones. Ya uno
preocupado por estas cosas, entonces, ¿qué hacemos? Listo. Entonces yo hice, primero, territorio. Vamos a los lugares no comunes, mostrémonos allá. Vamos a descubrir prácticas, vamos a visibilizar o descubrir o a documentar las otras formas de liderazgo. Vamos a mirar cuáles son las formas emergentes de interactuar con el entorno. Buscamos la accesibilidad, no solamente desde las vías del Internet, que es otra problemática para la región, sino cómo generábamos un vínculo social, cómo provocábamos apropiación y sentido de pertenencia desde las mismas prácticas y hacia los mismos colectivos, cómo presentábamos proyectos e iniciativas aún desde la imposibilidad de conocer técnicamente cómo se hacía, cómo incidíamos para que eso fuera cercano y se generara confianza, que el reunirse generara cercanía, generara confianza, la gente creyera que fuera posible hacer eso. Y eso partió desde unos enfoques y de unos campos de acción. Entonces nos enfocamos en lo económico, político y educativo, empezamos a visibilizar la transformación social, buscamos poblaciones específicas que tuvieran estas necesidades, esos números pequeños, ¿dónde estaban? Fuimos a esas poblaciones específicas, a esos grupos específicos, empezamos a trabajar desde lo estructural y lo administrativo y a partir de ahí generamos organización y proceso. Y eso tuvo unos campos de acción específicos, y es fue la promoción, que la gente conociera dónde estaban las oportunidades, cómo, cuándo, de qué manera, la creación, que hicieran, que documentaran, que registraran los procesos de cómo se parte de cero hasta el producto, ya sea danza, música, lo que fuera. La investigación es la documentación, si alguien más está haciendo lo mismo, yo cómo estoy innovando, de dónde viene eso. Todos estos elementos de campo de acción permitieron abordar el tema de la gestión cultural, territorial, perdón. Y terminamos con esto. Esto fue lo que pasó. Hubo un espacio formativo, hubo espacios formativos que aumentaron en un 210% en todo el Bajo Cauca. La participación en convocatorias pasaron de 1 por municipio a 50 incluso por municipio en un año. Las alianzas crecieron del 12 o 14% que estaban alrededor del 2021 o 2019, 2021, pasaron a un 80% en las alianzas, ¿cierto? Y la vinculación de la comunidad mejoró en un 86%. Claro, al haber más gente participando, actuando y movilizándose, la comunidad visibiliza los procesos y se vincula de alguna manera con esos procesos. Pero ¿cómo? ¿Cómo veo eso? ¿Cómo lo visibilizo? No hay que hacer magia. Las fotos hablan por eso. Todos estos, los números que están ahí, hablan de cómo era antes y cómo es ahora. El primero, arriba, voy a mencionar algunos, es una formación de la Asociación Gente y Bosque en temas comunitarios de comunicación. Pasamos de cero participantes, a 40. En las comunidades rurales, donde se encuentran los compañeros haciendo arte, música y todo, pasamos en algunos de 0 a 8, de 3 participantes a 45, de 2 a 18, de 3 a 125, de 0 a 18. Números pequeños a números grandes. ¿En cuánto? En poco, 6 meses, 4 meses, un año. En procesos de formación, pasamos de 8 personas a 22. En procesos que vinculan a niños y formaciones artísticas dentro de la urbanidad, de 2 a 25, de 5 a 30, de 0 a 19, de 0 a 60 y de 3 a 90. Es decir, hubo una transformación real, real, totalmente real de los entornos a partir de esos números pequeños, cuando se empezó a hacer gestión cultural pensando en los números pequeños. Termino dándole gracias a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores que hacen parte de estos espacios, a las comunidades organizadas y a los liderazgos que nos han ayudado en esos ejercicios, a los gestores territoriales, directores de Casa de Cultura, corporaciones, grupos, agremiaciones, a las personas que asisten de vez en cuando a los talleres, a los que van a los espacios. En últimas, a la Universidad de Antioquia por haberme dado el título de gestor cultural y al plegado en gestión cultural y a mis agradecimientos especiales para mis docentes que en todo fueron inspiración en todo el ejercicio que hago y seguiré haciendo hasta que la vida me lo permita.
Y esta intervención la hago en nombre de mis hijos, de mis amados hijos, a quien espero dejarles una huella en el futuro. Laura Sofía, Samuel y Jimena.